Bueno, pues nosotros, si alguien no nos conoce, en Uponor somos fabricantes de soluciones de transporte de agua y aunque voy a hablar un poco de forma indirecta de calidad de aire, voy a hablaros más de soluciones de innovación o soluciones que podemos ir implementando en los edificios del futuro. Para ello, en Uponor, a la hora de desarrollar nuestro I+D, nos preguntamos cuáles son las megatendencias, ¿no?, que vamos a tener en el sector. Hablamos de cambio climático y sobre todo escasez de recursos, lo que nos lleva a tener que trabajar muy bien la economía circular, grandes ciudades con grandes poblaciones donde se tendrá que gestionar muy bien los recursos de energía y agua y la transformación digital. Entonces, en torno a estos ejes es donde va toda la innovación de nuestro desarrollo, ¿no? El lema que tenemos es este, Rethinking Water for Future Generations, que es decir, vamos a repensar cómo trabajamos el agua, cómo distribuimos el agua, tanto en las instalaciones de ACS como de calefacción, para ahorrar al máximo posible y también para tener unas instalaciones no solo más salubres, sino que nos permitan continuar con este desarrollo para el futuro, ¿no? Como ya se ha comentado un poco en la primera ponencia, al final todos los que queramos, al final todos debemos desarrollar estrategias de sostenibilidad, lo podemos hacer a través de la Agenda 2030, que nos brinda 17 objetivos sobre los cuales podemos escoger aquellos en los que podemos tener más impacto, ¿no? Nosotros como fabricantes de sistemas de agua, pues tenemos el del agua, pero cualquier fabricante y todos los que estemos participando en el proceso de la construcción tenemos que trabajar con el 12, que tiene que ver con economía circular, y con el 13, que es con la acción por el clima. Y ahora vamos a ver esto un poco cómo se va bajando, esto que es tan genérico, cómo lo vamos trasladando a producto y a obra. Entonces, por ejemplo, el número 12, que tiene que ver con la producción y consumo responsables. Hablaremos de productos que trabajen desde la economía circular, es decir, productos donde vamos a repensar cómo se reciclan, cómo se reutilizan, si incorporan material reciclado en su producción, si son reciclables también su packaging, si se puede reaprovechar o no. Todos estos asuntos y la transparencia sobre los mismos tienen que ver con el ODS número 12. Y luego el número 13, que es la acción por el clima, sería el que tiene más digamos, más proporción, ¿no?, de lo que sería lo que entendemos a veces como sostenibilidad, que es reducir la huella de carbono, reducir las emisiones que tenemos de CO2 para no seguir aumentando la temperatura del planeta y para no seguir empeorando el cambio climático, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver, cuando vamos a hacer un edificio, qué soluciones hay, las que al menos podemos aportar desde Uponor, que nos ayudan digamos, en esta lucha contra el cambio climático. Lo que os comentaba de la reducción hacia la neutralidad de carbono, sabéis que hay la Agenda 2030 y el objetivo que tiene Europa es descarbonizarse de aquí a 2050. Eso quiere decir que de aquí a 2030 deberíamos habernos descarbonizado a la mitad. O sea, la mitad del trabajo tiene que estar hecho. El sector de la construcción y los edificios suponen alrededor de un 40% de las emisiones. Quiere decir que somos un gran factor dentro de todo el cómputo total de emisiones y la mitad de ellas debemos reducirlas de aquí a 2030, por lo cual hay que empezar ya a construir de forma distinta, ¿vale? ¿Cómo podríamos trabajarlo esto en los edificios? Pues mirad, nosotros tenemos desde tuberías de redes de distrito, tuberías preaisladas para ir enterradas y distribuir el agua de redes de distrito hasta nuestros edificios. Cada vez más tenemos que apostar por edificios con producción centralizada, ¿vale? Luego tenemos soluciones de suelo radiante, que es lo que os decía. Esto sí que influye de forma indirecta en la calidad del aire. Al final, edificios más sostenibles, si miramos cualquier certificado tipo LEED, BREEAM, WELL, todos estos tienen siempre un apartado de calidad de aire, porque es algo imprescindible. Como ya se ha comentado en las ponencias, no es opcional respirar. Eso es lo que existe, con lo cual, si queremos aumentar la salubridad y la habitabilidad y el confort de un edificio, tenemos que atacar la calidad del aire, así como la calidad del agua y también el confort térmico. Eso se logra con un suelo radiante, por ejemplo, sería una buena opción.
combinar suelos radiantes con otros sistemas para refrigeración o con deshumidificadores, ya se vería. Y nosotros tenemos varias opciones de suelo radiante que vamos a ver ahora. La digitalización quiere decir controlar todos estos sistemas a través de sistemas de IoT, de inteligencia artificial, que puedan incluso anticiparse a nuestros hábitos de consumo, a la forma en la que vamos a utilizar los sistemas, y equipos industriales de descentralización de ACS y calefacción. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos edificios donde la producción es centralizada, no tenemos cada uno nuestra caldera individual. Entonces pueden darse problemas del tipo de que no hay el mismo suministro de agua o la misma presión en todas las viviendas, que no hay la misma temperatura, que el agua puede producir legionela si es que está acumulada en unos depósitos de ACS. Entonces, una forma de solventar todos los problemas que puede tener un sistema centralizado es descentralizar con unos elementos que a través de un intercambiador de placas y unas válvulas proporcionales lo que hacen es simular como si en esa vivienda tuviésemos una caldera individual, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer un repaso así por encima de estas soluciones, lo que os decía, cómo bajamos, ¿no?, de los ODS a soluciones prácticas. Pues el suelo radiante, que tanto mejora la calidad del aire porque es un sistema que lo que no produce son ningún tipo de convección en la vivienda. Al final el calentamiento se hace por radiación y no por convección, con lo cual tenemos menos corrientes de aire, menos velocidad de aire y menos suciedad, como podría pasar con los radiadores, que al final se nos acumula polvo y partículas detrás del propio radiador, ¿no? Entonces, el suelo radiante, que tiene estas ventajas, también tiene la ventaja que al instalarlo junto con sistemas de aerotermia, al trabajar a bajas temperaturas en calefacción, trabajamos en el punto de mejor rendimiento de las aerotermias. Cuanto más baja es la temperatura, mejor los coeficientes de rendimiento en calefacción. Estos sistemas tendríamos para obra nueva, que entonces vienen con el aislamiento, con la tubería. En este caso nosotros trabajamos con un sistema que va con velcro, es autoadhesivo y es mucho más rápido de instalar, pero luego tenemos el problema de la rehabilitación. La rehabilitación va a ser una de las grandes patas de la transformación de nuestro sector, y es que no solamente tenemos que construir nuevos edificios sostenibles, sino que los que ya tenemos que transformarlos. Para eso ahora vienen grandes fondos de los Next Generation, los fondos de la Unión Europea, que van a impulsar muchísimo la rehabilitación, pero tenemos que tener soluciones para poder rehabilitar y llegar a unos niveles constructivos, si no iguales, muy similares a los de la obra nueva. Para eso tenemos sistemas de suelo radiante, donde en rehabilitación el problema es la altura disponible que tenemos. Muchas veces no tenemos 10 centímetros para meter aislamiento, tubo, mortero. Entonces, estas soluciones de bajo perfil, que las tenemos en el formato de tetones, que es la que veis en la imagen, que en 2 centímetros tendríamos una instalación de suelo radiante instalada, ¿vale? Es una tubería de 1 centímetro, no lleva aislamiento porque está pensada para pegar encima del pavimento existente, pero va con unos morteros autonivelantes de alta conductividad térmica, que lo que hacen es facilitar a que toda la transmisión de calor se haga hacia el mortero y no hacia el forjado o hacia la cerámica existente. Otra solución que tendríamos son la misma solución de autofijación, tubería que va con velcro, pero de versión de reforma. Va sin el aislamiento por el mismo motivo. Vamos a poner morteros autonivelantes que tengan una alta conductividad térmica para hacer que el calor se distribuya bien. Y en este caso, la diferencia entre este sistema y el anterior en 2 centímetros tenemos panel, tubo y mortero. En este necesitaríamos entre 3 y 4 centímetros, pero la ventaja que tiene sobre el anterior es que la tubería es de 16 milímetros. Es la misma tubería que se utiliza en obra nueva, por lo cual tenemos la misma cantidad de circuitos y de colectores. Luego, lo que sería la regulación, un sistema de suelo radiante sin una buena regulación, pues al final es como tener un Ferrari, perdonar la comparación, pero un coche muy bueno y tenerlo en el garaje, ¿no? No te sirve de mucho. Nosotros apostamos siempre por zonificación, quiere decir termostatos por cada una de las estancias,
porque al final sí que es verdad que uno puede ser que quiera toda la casa a la misma temperatura, pero todas las estancias tienen comportamientos térmicos distintos, sobre todo en rehabilitación, porque los cerramientos puede ser que sean distintos o que la orientación sea muy distinta de una punta de la casa a la otra y estamos en un ático, no tenemos vecinos. Entonces se nota muchísimo la diferencia cuando hacemos el cálculo de cargas entre unas estancias y otras. La mejor forma de controlar esto con un sistema que tiene bastante inercia, como es el suelo radiante, es a través de regulación. Termostatos por estancias principales y, si se quiere, una aplicación móvil desde donde yo puedo incluso programar las estancias. Es decir, por ejemplo, el despacho lo utilizo estas horas durante el día y durante la noche baja. Sí que es verdad que como tiene una inercia, un suelo radiante no tiene sentido programarlo si no trabajamos con periodos de más de 5 o 6 horas. Es decir, no merece la pena pagarlo para 2 horas. Eso no. El suelo radiante nunca se apaga. Lo que sí podemos hacer es hacerlo trabajar 8 o 10 horas a una temperatura de consigna y luego bajar. Entonces, el sistema de regulación que trabajamos lo que hace es ir aprendiendo de nuestros comportamientos y nuestros hábitos. De ese modo se puede ir anticipando a ir cortando antes o a ir cerrando después para adaptarse también a la inercia, que no será la misma en cada una de las estancias de la casa. Aparte de esto, tiene posibilidad de conectarse pues, a través de Google Home, Alexa, de estos asistentes de voz. Otra de las megatendencias es la industrialización y vamos a ir viendo cada vez más cómo en obra servimos materiales. En este caso vemos un colector con la regulación de suelo radiante y el equipo de descentralización, todo compacto, premontado en fábrica, con lo cual nos ahorramos muchísimo material y desperfectos que se podrían dar en obra, y los servimos directamente para montar a partir del tiempo que nos ahorramos. Otros sistemas innovadores son estas tuberías preaisladas que os comentaba, que son ideales para district heating. Están hechas con un aislamiento térmico especial. Es un PEX que va al vacío, ¿veis? Es este material de aquí, y lo que hace es con una menor cantidad de espesor de material, tenemos el mismo aislamiento que con otros materiales, ¿vale? Trabajamos también con BIM, es necesario. Y luego, por último, simplemente comentar sobre el tema de la economía circular. Nuestro panel de suelo radiante ya incorpora un porcentaje de material reciclado. Estamos trabajando en otras zonas de Europa, ya vendemos tuberías con material reciclado. Estamos trabajando en traerlo también aquí en nuestro mercado. Y tenemos ya declaraciones medioambientales de producto, de varias líneas de producto, y vamos a tenerlas todas de aquí a 2030. Eso es porque es necesario que podáis ver siempre, cuando trabajáis con edificaciones sostenibles, todas las características medioambientales y de sostenibilidad de un producto. Entonces, ese ejercicio de transparencia ya lo estamos haciendo. Por último, simplemente comentaros que estas declaraciones ambientales del producto os van a ayudar a calcular la huella de carbono de vuestro edificio, hacer el análisis de ciclo de vida de vuestro edificio, lo cual siempre nos da puntos o es bien visto, ¿no?, por los certificados de sostenibilidad que conocemos. Y como ejemplo, simplemente para acabar, para que veáis un caso de éxito, tenemos este edificio que está en el Parque Tecnológico de Gijón. Es un edificio que le hacemos 0 emisiones, pero yo diría incluso emisiones negativas, ¿no?, porque genera más electricidad de la que consume. A través de toda una fachada, aparte de tener fachada ventilada, tiene todas estas placas fotovoltaicas, tiene un sistema en el que nosotros participamos de forjados activos, es decir, se activa térmicamente la estructura del edificio para disminuir la demanda térmica del mismo. Entonces, bueno, este sistema, junto con una energía geotérmica, lo que hace es bajar mucho la demanda, y si le estamos haciendo generar energía al edificio, pues lo convertimos en un edificio net cero, o incluso que produzca más de lo que consume. Y bueno, dicho esto, os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda o queréis ampliar información de alguno de los productos que he comentado. Esto ha sido una pincelada y agradeceros el ratito que hemos tenido.